Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Estamos hablando de las bienaventuranzas, Mateo 5. Estamos hablando del Sermón del Monte, los principios del reino. Y entonces nos dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús, para darnos una gran explicación, une dos necesidades básicas del ser humano, el hambre y la sed. Y Jesús utiliza esta imagen para describir un deseo profundo, un deseo con sentido de urgencia. Porque cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, hay un sentido de urgencia. Ya. Entonces, un deseo profundo, un sentido de urgencia, algo que necesita ser saciado, no de comida física, sino de justicia. ¿Y a qué se refiere o a qué se podría estar refiriendo él con la justicia? Es tener una vida recta delante de Dios, porque a veces queremos justicia, ver justicia afuera, pero el hambre y la sed es algo que yo tengo, es una necesidad mía. Entonces, una vida recta delante de Dios, el anhelo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el anhelo, el deseo, la necesidad de ser obediente, de agradar a Dios. La justicia en el mundo la justicia allá afuera es el deseo de que se haga la voluntad de Dios en la sociedad, el deseo que haya equidad, el deseo que haya verdad, que haya paz, que haya compasión. Pero comienza con una vida santa delante de Dios. Hambre y sed de justicia también puede estarse refiriendo a ser justificado ante Dios. El anhelo de ser perdonado, el anhelo de ser limpiado, de ser aceptado por Dios, por la fe, por la obra de Cristo. Hambre y sed de justicia. Y dice que los que tienen hambre y sed de justicia, entonces seremos saciados. Esta palabra saciado en el griego se estaba usando para describir cuando alguna persona o algún animal era alimentado hasta quedar completamente lleno. Y en este contexto significa que Dios mismo llenará esa necesidad que hay en nosotros cuando tenemos el deseo profundo de agradar a Dios. Él mismo suplirá en el presente y en el futuro. En el presente porque Dios llena nuestra vida con su Santo Espíritu, con su palabra, con su dirección, con su presencia. Y en el futuro porque un día el reino de Dios se establecerá plenamente con toda justicia y no habrá más pecado, no habrá más dolor, ni habrá más injusticia. Entonces, son dos. El hambre y sed de justicia. Uno, en mí principalmente. Dos, en lo que pasa afuera. Se cumple. Uno, en mí, con la presencia de Dios, con mi relación con Dios. Y afuera se cumplirá. Mientras nosotros predicamos la palabra, se cumplirá a nuestro alrededor poco a poco, pero se cumplirá a plenitud cuando el Señor venga. Así que tengamos hambre y sed de justicia, pero que comience con nosotros, que comience con ese deseo y esa necesidad y ese sentido de urgencia de hacer la voluntad de Dios. A veces no es fácil, pero necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que eso esté en mi vida. Oremos. Señor, entiendo por tu palabra que esa hambre y esa necesidad, esa hambre y esa sed deben ser una necesidad en mí, de tu justicia en mi vida, de ese deseo de ser tu voluntad. Y yo clamo, Dios, de todo corazón, ayúdame a que sea formado en mí ese deseo, ese anhelo, esa necesidad, que sea formada en mí hambre y sed de tu palabra, de tu justicia, de tu voluntad en mi vida, para que yo aporte, para que todo mi alrededor
en todo mi entorno se torne con justicia. Te damos gracias, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Dios te bendiga.